Bienvenidos nuevamente a su sala de artistas. Esta mañana tenemos a una joven promesa del arte contemporáneo guatemalteco. Esta es una expresión que se está dejando de usar en el medio, pero nosotros la usamos y ya van a ver por qué. El maestro Alexis Ramírez, nacido en 1995. Comentábamos hace un momento que para entonces yo tenía 41 vivarachas primaveras ya, ¿verdad? Alexis, bienvenido a Sala de Artistas. Gracias. El público siempre deseoso de conocer a nuestras promesas, a nuestras glorias. Así que aquí estás tú para presentarte tú ante el público. Quisiéramos, en principio, Alexis, que nos contaras quién es Alexis Ramírez en el mundo del arte contemporáneo guatemalteco. Ok, pues gracias Hugo por la invitación primero que nada y por el espacio. Alexis Ramírez pues es un joven de 28 años. Soy hijo del artista, que en paz descanse, Oscar Ramírez, y desde hace 10 años me he dedicado a pintar constantemente, a experimentar y a buscar un lenguaje, un camino para poder yo también proyectarme a través del arte. Sí, Alexis es hijo, cabalmente, como él decía, del maestro, del malogrado maestro Oscar Ramírez, una de las glorias de la pintura guatemalteca, una mano poco común, tu papá, en la pintura guatemalteca. Y sabemos todos, por experiencia propia, ¿verdad, Alexis?, que la sombra de nuestros padres generalmente nos pasa llevando. ¿Qué pasó contigo con eso? Contanos cómo fue tu relación con tu papá, cómo es que en lo que estás haciendo trasciende tu padre y no a la vez. Pues realmente, tal como lo mencionas, Hugo, el hecho de que uno sea hijo de alguien, pues sí, en efecto hay una sombra a la cual hay que, al principio o definitivamente se le tiene miedo, se le tiene pavor. Uno no quiere ser igual a su papá en muchas ocasiones, o en algunos casos sí. Creo que en otras carreras, como en la abogacía, en la ingeniería, en la arquitectura, muchos hijos quieren ser como sus padres, pero en esta carrera tan peculiar, el ser hijo de un artista es un poco difícil, porque claramente van a comparar tu trabajo con el de tu papá. Y en este caso, pues a mí me pasó lo mismo, definitivamente. Yo estuve por muchos años batallando en querer salir de la línea, en no querer ser comparado con mi papá, pues prácticamente ser un camino muy diferente al de él. Pero ya hace un tiempo me di cuenta que uno no puede negar quién es y no puede negar de dónde viene. Y entonces decidí que la sombra de mi papá, más que una sombra, iba a ser una compañera. Y por ello decidí, pues, en algún punto empezar a trabajar obra no similar o no igual, pero empezar a trabajar en el punto en el que yo empecé a trabajar con él. Yo trabajé con él algunos años y empecé a usar esos elementos que utilizábamos juntos para trabajar, las mismas técnicas, poco a poco, para ir encontrando un camino. Y como te digo, ¿verdad?, más que una sombra, un compañero, una compañera, esa presión o ese peso, y poco a poco buscar un camino propio, pero sin dejar a un lado lo que realmente soy, que al final del día es parte de mi identidad, de lo que soy hoy en día. Sí, pues, sí, en el fondo de pantalla tenemos algunas de las piezas que esta joven promesa del arte guatemalteco ha pintado. Alexis estaba, le he jugado esta broma varias veces, condenado a ser artista, ¿verdad? Sí. Porque nació cabalmente en un momento en el que su padre vivía en la casa del insigne maestro Zipagná de León. Entonces, quisiera que nos contaras un poco, que le contaras al público cómo es que acontecieron todos estos hechos que llegaron,
que te llevaron a ser quien sos, Alexis? Claro que sí. Pues tal como mencionabas, en ese momento mi papá, mi mamá, mi hermana vivían en la misma casa que Zipacná, allá en San Lucas. Y entonces desde muy niño estuve relacionado al arte desde pequeño. O sea que desde niño llegaron varios artistas, varios maestros a la casa. Pues no sé si a visitar a mi papá o a Zipacná o a verme a mí porque había nacido. Pero siempre estuve rodeado del arte. Eso quiere decir que en mi vida siempre he visto colecciones de arte en las paredes de mi casa. Entonces prácticamente estoy condenado a hacerlo, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué artistas de la época pasaron por tu vida, por la casa en donde compartías con Zipacná? Pues como era niño tengo pocos recuerdos, pero sí hay fotografías o registros que pasaron algunos artistas. Grajeda Mena, tengo en mente Rolando Sánchez, pues claramente Zipacná de León, algunos artistas de la época que compartieron con mi papá, pues Alejandro Urrutia, y algunas jóvenes promesas de ese entonces, ¿verdad? Juan Carlos Cardillo, Edín Espinosa, Edín Morales, Donera Espinosa, varias personas. Realmente si yo quisiera hacer un listado tendría que ponerme a escribir y escribir a escribirlo largamente, sí, ¿verdad? Sí. De todos, bueno, hay que aclarar también que Alexis Ramírez es un pintor atrozmente autodidacta, ¿verdad? Es decir, el hecho de haber nacido, de haber crecido, de haber empezado su vida en una casa que era como un templo del arte guatemalteco en ese momento, desde donde, por cierto, desde donde se gestionó también la actividad frenética de Zipacná con la Fundación País, ¿verdad? Sí, con la Fundación País. Sí, todas las actividades de la Fundación País en realidad se gestaron en la casa esa de San Lucas, en la que nació aquí nuestro querido amigo. De todos esos pintores, ¿podrías contarnos quién es el que más influye a Alexis Ramírez? ¿Quién es el que más influye? De los que llegaron a él. De los que llegaban. O de los que vi en las paredes, ¿verdad? Pues sí tengo una viva memoria de que hubieron obras en las paredes de Carlos Mérida, hubieron obras de González Goyri, hubieron obras de Rolando Sánchez, que aún tengo algunas obras por ahí que sí me influyen demasiado en mi trabajo, y claramente el trabajo de mi papá, asimismo el trabajo de Zipacná. Creo que son algunos cuantos pintores que son los que realmente han influenciado en mi trabajo. Alexis Ramírez es, por otro lado, un pintor muy acostumbrado a desnudar la técnica de las piezas que tiene siempre frente. Acucioso hasta el punto de querer palpar las obras, verlas por atrás, ¿sí? Asegurarse de cómo fueron enmarcadas, es decir, atrozmente autodidacta, como decíamos hace un momento, claro, ¿verdad? Sí, sí. Yo quisiera que le contaras esto que me has contado a mí varias veces, que le contaras al público cómo es que esto se volvió un método en tu vida y que en realidad es como la sustancia de tu actividad artística, este método, ¿verdad? Claro. Pues como te he comentado varias veces, desde niño, desde que veía obras de arte, me gustaba pues descolgarlas primero que nada, palparlas, tocarlas, darle vuelta. Me gustaba ver qué tipo de tela se utilizaba, cómo es que esta tela probablemente era de industrial o era una tela que preparaba el mismo artista. Poco a poco iba viendo las técnicas que utilizaba, qué material utilizaba, si usaba alguna capa, algún fondo, alguna veladura. Realmente he tenido ese interés desde niño, de poder ir imaginando cómo fue el proceso de cada una de las obras que observo, o que, pues sí, hoy en día lo sigo haciendo. Yo observo una obra y sigo
sigo imaginando, pensando qué fue lo primero que se hizo, qué fue el primer color, qué técnica utilizó, qué pintura, qué pincel, qué espátula, qué brocha. Trato de desglosar toda la obra por tenerla aquí y desglosarla por todos lados. Y de esa manera volver a retomar y concluir en la obra que estoy viendo. Entonces, ese imaginativo que he tenido desde niño con las obras realmente ha sido algo que me ha ayudado a poder experimentar y a poder trabajar hoy en día, porque de alguna manera trato de imaginar y definitivamente en su momento voy a mi taller, a mi estudio y trato de recrear la técnica que vi hasta poder alcanzarla y de alguna manera se vuelve parte de un banco de ideas o de herramientas que puedo utilizar más adelante en otras obras. Sí, pues, Alexis Ramírez se gradúa de bachiller ¿en qué año? En el 2014. Bueno, en el 2014, en el 2013, Alexis Ramírez no sabe qué hacer con su vida y está planeando poner un negocio de venta de tambos de gas. Es cierto eso, ¿verdad? No, lo que sucede en realidad es que en el año 2012 pues ese era el año que me tenía que graduar realmente. Bueno, ajá. Bueno, contalo tú mejor. Y perdí el año, pues me eché el año, como decimos aquí en Guatemala, me eché el año. Pues al año siguiente no estudié, empecé a trabajar. Yo no quería hacer una molestia, una carga nuevamente para mi papá porque pues me sentía mal por lo que había hecho. Realmente no es agradable para ningún padre que su hijo no se ponga las pilas en el estudio. Entonces empecé a trabajar con algunas personas, algunos conocidos, y fui con un amigo que él tenía ya un expendio de gas. Entonces yo, ese año 2013, trabajé de repartidor de gas. Yo andaba en el carrito o en la moto repartiendo gas con mi amigo, ¿verdad? Ahí andábamos de arriba para abajo. En ese entonces, pues, donde yo vivo, había un problema con los vendedores de gas y pues, a muchos los andaban matando, la verdad. Entonces mi papá no muy le pareció la idea porque había un riesgo. Y fue ahí donde él me llama, un poco preocupado, para decirme, mira, ese trabajo no es adecuado en estos momentos. Y entonces me invita a trabajar con él. Me invita a trabajar con él. Pues en ese momento yo pensaba que a preparar tela, la imprimatura, porque es algo que yo había hecho durante mis vacaciones. Cada vez que yo salía a estudiar en las vacaciones, él me llevaba un rollo de tela, pintura, y a prepararle la pintura, la tela para trabajar los siguientes meses, ¿verdad? Yo pensé que eso era el trabajo realmente. ¿Y entonces? Y entonces cuando yo llego al estudio, lo que veo ya es una tela preparada y yo no sabía entonces a qué vine, dije yo, si lo que yo sé hacer ya está hecho. Entonces agarra una espátula, agarra el color amarillo, me recuerdo justamente, fue el primero, y me dijo, mira, aquí vas a empezar a hacer esto. No solo me dijo, agarra esa espátula, agarra ese amarillo y échale, me dijo. Y yo, ¿cómo? Le dije yo. A lo cual me dijo, mira, hombre, vení, presta, te voy a enseñar. Lo tienes que hacer así, así, así. Recuerdo esa fecha porque me dijo una frase muy importante, porque yo empecé acelerado, a empezar a echar el color amarillo así en el fondo negro en ese entonces. Y me dice, no, me dijo, despacio porque tenemos prisa. Lo que él me dijo fue algo que ha marcado mi vida, porque realmente es cierto. O sea, si uno quiere hacer algo bien hecho y quiere entregarlo pronto, tiene que hacerlo despacio, de una manera bien hecha. Sí, pues volver al tema. ¿Viste el nacimiento de los eventos de la Fundación Paisaí? Pero también ese artista multidisciplinario dentro de las técnicas de las artes plásticas que fue Zipacná de León, ¿verdad? Eso indudablemente influyó mucho en vos. Pero mira, yo quisiera que le contaras al público, que cabalmente hablábamos fuera de cámaras, que Zipacná es un artista que no ha sido debidamente valorado, que le contaras al público todas las cosas que este cuate hacía para que
para que vayamos también dejando constancia de quién era Zipacná de León, ¿verdad? Claro. Que nos influyó a muchísimos. Sí. Zipacná de León pues era multidisciplinario. Él pues no lo vi trabajar mucho porque pues yo nací en el 95, él muere en el 2002. Entonces no creo haber visto mucho de su trabajo, pero sí tengo varias obras de él y un registro de varias obras. Y trabajó cerámica, trabajó grabado, trabajó pintura, trabajaba acuarela, dibujo a lápiz. Incluso hablábamos sobre esos coquitos así que son tallados también. Los coquitos que venían originalmente de México. Exactamente, ¿verdad? exactamente. Negros, esos coquitos. Entonces realmente la influencia de él se ve en muchos artistas de esa época, pero poco a poco ha ido desapareciendo o desvaneciéndose. Sin embargo, pienso que es un artista al cual hay que ponerle mucho cuidado y mucho interés, porque hay mucha influencia que puede ser bien absorbida por los jóvenes de hoy en día, que realmente era un artista muy abierto, muy dispuesto a trabajar, no a quedarse con lo que estaba imaginando o con lo que estaba pensando, sino que simplemente, incluso hay muchas obras de él en servilletas y obras expuestas en casas y en colecciones privadas y en galerías hechas en servilletas. Me imagino que almorzando llegaba la idea y agarraba la servilleta y hacía. Sí, esto es un momento ligeramente anterior al arte conceptual. Hay una historia que me refirió Alejandro Urrutia. Voy a contar esto aprovechando que estamos hablando de Zipacná de León. Dice que el maestro Quiroa, el maestro Marco Augusto Quiroa, estaba bebiendo en el Nadie pasa sin saludar al rey, así se llamaba el lugar. Y entonces, pues, se empinó un trago y rompió el vaso y se le sangró la boca. Alejandro le dio su pañuelo, le pidió que se lo firmara y al día siguiente pues resulta que apareció el pañuelo enmarcado en la casa de Zipacná. Y el maestro Quiroa no podía creer que el pañuelo con el que se había limpiado la sangre pues estuviera en la casa del maestro Zipacná de León, ¿verdad? Volvemos luego del corte. Estamos ahorita en paz. Ya, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar de la etapa de los millennials. Sí, cabal. Y de cuáles son tus relaciones. Estamos de nuevo en Sala de Artistas con Alexis Ramírez. Alexis, en el segmento anterior se nos fue preguntarte sobre un asunto concreto en los artistas. Desde el punto de vista académico, ¿cuál es tu estilo? Pues mi estilo o mi corriente es el abstracto. Realmente el arte abstracto es lo que me mueve a mí. Sin embargo, este es influenciado por el figurativo, ¿verdad? O sea, obtener elementos del figurativo para poder recrear elementos propios al abstracto. Eso sería. Ok. Bueno, y ahora sí ya vamos en este segundo segmento. Nacido en 1995, Alexis es indudablemente miembro de la generación millennial. Vamos a ver cómo conceptúan el arte de los millennials. Aquí hay dos aspectos. Cómo lo conceptúan los millennials que se dedican al arte y los que solo ven, consumen o tienen una idea. Desde el punto de vista de quienes lo consumen o lo ven o tienen cierta admiración, pues lo ven más como una decoración, un sentido de decoración. Ahora, quienes
están trabajando en el arte, considero que en su mayoría o de quienes yo me he rodeado últimamente, vemos que hay un potencial más grande en solo ser decorativo, en solo ser algo bonito que se puede poner en una pared. Existe también un interés porque haya una culturización hacia las mismas personas de nuestra propia generación, ¿verdad? Porque pues sabemos que somos una generación en la cual hemos pasado muy poco por los libros, muy poco por el estudio, muy poco por la academia, más por exigidos por el trabajo o por las necesidades del día a día o por los afanes. Entonces hay poco intelecto en nuestra generación, y creo que como artista, como pintor, como productor de arte, siento que es importante que llevemos el arte a nuestra propia generación como un ente de cultura. ¿Cómo no? Mira, interesante, sí. Influidos indudablemente por lo digital. Definitivamente. La influencia digital es positiva y negativa. Positiva si quieres verlo desde un punto en que está saturado y que realmente para poder figurar o para poder resaltar entre los demás, tienes que tener estándares de calidad más allá de lo que diga tu círculo familiar o tu círculo de amistades. Tienes que resaltar y tener que buscar la manera de trabajar con mayor calidad y que realmente tenga la capacidad tu obra de diferenciarse y decir, de decir no solo es de aquí la obra, sino que puede salir incluso del país, ¿verdad? Es una cuestión en la cual... ámbito local. Del ámbito local, exacto, exacto. Entonces, en ese lado es positivo. Si te autoexigís, es bueno porque prácticamente estás dispuesto a dejar a un lado el que tu familiar te diga, qué bonito, ¿va? Y no, o sea, bueno, sí, pero uno tiene que exigirse a salir de lo local. Claro. Eso es lo bueno. Hay varias cosas que yo quisiera apuntar en este momento aquí. La primera es que efectivamente la generación millennial es en principio hija de la revolución digital, de esta revolución digital que es como un punto de inflexión en el conocimiento humano, ¿verdad? Luego también de la parte más como darwinista del desarrollo capitalista, que es esta vaina de la globalización, ¿verdad? Que ha puesto a todo el mundo a consumir más allá de lo debido, sí, ¿verdad? Masa, sí. Y este arrebato vergonzoso, ¿verdad? Y luego que también ha concurrido a este momento el arte conceptual, ¿verdad? Sí. Por lo menos en el medio nuestro, porque viene como desde 1955, por ahí haciéndose arte conceptual en Europa, ¿verdad? Claro. ¿Cómo te ves metido en eso? ¿Qué sentido tiene realmente lo conceptual en tu trabajo? Eso nos interesaría que le contaras al público. Claro. Realmente la ola del arte conceptual, para no hablar de más y no hablar mal, no quiero meterme a ahondar en el tema porque pues desconozco mucho del trabajo del arte conceptual actualmente en Guatemala, pero sí, como un creativo, pienso que sí me gustaría adentrarme poco a poco, pero de una manera orgánica, una manera en la cual el mismo trabajo de pintura me lleve ahí, siempre manteniendo la pintura. Siento que es necesario buscar alternativas, pero no quedarte con esa alternativa, ¿verdad? Sino que siempre buscar la manera en que absorber lo bueno y lo positivo de todas las corrientes actuales, ¿verdad? Entonces, siento que es necesario porque te ayuda a desarrollar más, pero no quisiera yo decir, me voy a ir solo por este camino, ¿verdad? Sino puedo buscar, puedo escoger, puedo aprender, puedo educarme en el tema y traerlo a mi trabajo, no irme yo para allá. Okay. ¿Hay influencia de lo digital en tu trabajo? Pues influencia en lo digital, no. La influencia de mi trabajo, más allá de las técnicas, más allá de lo apreciable, realmente mi influencia principal es la naturaleza.
Sí. Sí, realmente la naturaleza. Creo que es un tema el cual muchas veces evitamos hablar, que la naturaleza es tu influencia, porque se oye como muy trillado, como, a mí me inspira la naturaleza. Se oye muy trillado para muchos, ¿verdad? Pero realmente la influencia en la naturaleza, personalmente, mi influencia son las aves, definitivamente. Las aves creo que tienen características maravillosas las aves, y sobre todo en su movimiento, su aleteo, las ondas de aire que ellas producen y con las cuales también chocan con ellas, son producto de lo que yo trato de imaginar, trato de plasmar. Entonces, de ese movimiento yo trato de recrear un elemento y plasmarlo en una obra. ¿Cómo no? Te fuiste un poco porque te iba a preguntar más o menos eso. ¿Cuáles son los grandes actores de tu trabajo? Pues ya lo hablamos. Las aves, definitivamente. Personajes humanos. Poco personaje humano. Realmente es más las aves. Sí, no hay una retórica, digamos, de carácter social atrás del trabajo. Sí. Sí hay un poco de carácter social, de carácter personal. Realmente siento que las aves, o sea, seguimos hablando de las aves. Siguiendo con el tema. Las aves tienen elementos que realmente a mí me impactan, y siento que en la migración que ellas hacen o que ellas hacen constantemente, siento que hay un carácter muy humano, y los humanos tendemos a migrar, no necesariamente de casa, ¿verdad? Tendemos a migrar en actitudes, en pensamientos, tendemos a migrar en trabajo, en muchos aspectos de nuestra vida estamos migrando constantemente. El ser humano es cambiante, constante, ¿verdad? Sí, entonces la migración es necesaria. Y migrante también, sí, ¿verdad? Migrante. La historia de la humanidad está construida a partir de migraciones, sin ninguna duda, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ir un poco por otro lado. Las influencias, ¿cuáles son las influencias en el trabajo de Alexis Ramírez? Ya medio hablamos de esto en el segmento anterior. Influencias que han sido cardinales en el desarrollo de tu trabajo. Ok, influencias, bueno. Influencias de todo tipo, ¿verdad? Porque a veces a uno lo influencia el vecino que no tiene nada que ver con lo que hace, ¿verdad? Y su influencia es en el sentido, por ejemplo, de lo propiamente procedimental, ¿verdad? Y de que termines lo que haces y de que lo hagas con cierto ritmo. En fin, hay muchos. ¿Cuáles son las influencias en la vida de este artista? Pues mi primera influencia es la familia. Empecemos con eso, ¿verdad? Ajá. La familia es un motor, una influencia para las personas, y en mi caso muy personal, pues sí, mi familia. Definitivamente mi esposa ha sido una influencia de carácter. Realmente ella ha sido quien me ha impulsado a seguir. Por mucho tiempo, por algunos años, algunos meses, yo decía, no, ya no voy a pintar, o ya no puedo, no voy a seguir. Pero ella fue realmente la primera persona que, desde el momento en que yo la conocí, fue la que creyó en mí, y ha sido realmente la influencia más positiva que he tenido en mi vida, después de mi papá, después de mi mamá, después de mis hermanas, ¿verdad? Creo que ha sido una influencia en la cual ella me ha permitido saber que uno puede soñar, que el ser humano puede soñar, y que todos los que estamos aquí tenemos sueños y metas que cumplir. Creo que ese hecho de poder saber que los sueños se pueden cumplir, pero con trabajo, obviamente, con trabajo constante. Con trabajo constante, es creo que la influencia más fuerte que tengo en mi vida. Definitivamente mi esposa es una gran bendición en mi vida. Yo sin ella creo que no estaría pintando, pero no de la manera en que lo estoy haciendo ahora, ¿verdad? No de la manera neurótica que lo hace ahora Alexis Ramírez, ¿verdad? Sí. Los compañeros de ruta de Alexis Ramírez, ¿quiénes son los compañeros de ruta de Alexis Ramírez? Tus amigos pintores, tus compañeros más cercanos, ¿quiénes son ellos? Claro.
Como el mismo hecho de ser autodidacta, pues claramente no vengo de una escuela, no tengo amigos de una escuela, Sí, pues. de decir, con aquel empecé a estudiar y seguimos juntos la carrera. Tengo muy pocos amigos en el medio y quizá el más cercano, o quien es mi más cercano amigo, es Josué Ramírez. Compartimos apellidos, no somos familia, aquel es de Quetzaltenango, pero creo que es como la persona con la que más... Con la que más acción de rebote sí, hay. Sí, hay más, tenemos esa comunicación constante, tenemos esa confianza de decirnos, por aquí vas bien, por aquí vas más o menos, y mutuo, ¿verdad? Tenemos esa reciprocidad de decirnos las cosas. Entonces, creo que es como mi compañero más cercano en esto del arte, ¿verdad? Los otros con los que compartas ideas, ruta, principios, porque uno tiene principios en esto también, pertenece a una corriente. ¿Quiénes serían los otros? Pues realmente también convivo en alguna manera con Luis Caal, con Camilo Almaraz. Convivimos y tenemos ideas muy similares porque entendemos y sabemos que el arte debe ser un ente culturizador que ayude a las personas, que realmente tenga un trasfondo, que realmente pueda comunicar y no solo ser decorativo. Y creo que compartimos esos principios de que realmente el arte tiene una esencia para bien de la humanidad. Una esencia profunda. Okay. Vamos a ver, ¿hacia dónde crees tú que va el arte contemporáneo del país y lo tuyo? ¿Cómo explicarías eso? Pues el arte actualmente está saturado, pero es un buen punto en el cual en el momento en que el arte se satura, pues empieza algunas personas, cuando se satura, empiezan muchos a decir ya no, y empieza a caer la cantidad de artistas o de productores o de artesanos, y empiezan a figurar quienes realmente tienen un interés en el arte, un interés de crear profundamente. Entonces creo que actualmente tenemos estamos pasando por ese proceso en el cual la saturación es bastante, pero poco a poco se va a filtrar, por así decirlo, y se va a conseguir que propuestas serias lleguen a un público que realmente aprecia el arte. Dentro de tus planes futuros, Alexis, está la formación, ¿pensás exponer afuera? ¿Cómo te ves, digamos, en los próximos 5 años y en los próximos 10 luego? Claro. En los próximos, o bueno, a decirlo ahora mismo, estamos empezando a trabajar con un grupo de amigos, artistas, que son los que te acabo de mencionar hace un momento, los mismos 3 amigos, incluyéndote a vos también. Estamos empezando a trabajar en gestionar exposiciones en espacios alternativos, más allá de las galerías, más allá de solo buscar vender. Estamos buscando espacios que nos permitan exponernos, de poder gestionar nuestras propias exposiciones de la manera en que esperamos que el público vea nuestra obra. Y tal como hablamos en el segmento anterior, la influencia de Zipagná en mi vida tiene también eso. Él era un gran gestor cultural y creo que yo he adoptado en parte de eso. Me interesa mucho la gestión, no para gestionarme solo a mí y gestionar a mis amigos, sino que de alguna manera poder evidenciar que hay talento que puede ser expuesto y que necesita un proceso, pero el proceso no se va a lograr si no se evidencia, si no se expone. Hay muchos jóvenes talentosos, pero que tienen las puertas cerradas, o que tenemos las puertas cerradas de otros lugares, pero que podemos crear un ámbito en el cual ellos puedan exponerse, desarrollarse y figurar de la manera en la que tanto anhelan y desean en el arte. Ok, acaba de contar algo que estamos haciendo juntos. Estamos armando un grupo de trabajo. Yo no soy pintor, soy muy malo hasta para hacer
óvalos y cosas así. Caligrafía. Caligrafía, sí. Entonces, pero sí, acaba de contar Alexis eso. Tenemos un grupo de trabajo en torno a este grupo de pintores en el que estamos buscando cabalmente, como él acaba de decir, espacios alternativos en los que haya cabalmente exposiciones de carácter cultural, pero también exposiciones y ventas, porque pues resulta que los artistas no viven del aire, ¿verdad? Así que esa sería más o menos en líneas generales, y buscar darle sentido y formación intelectual a los artistas. Es un poco de lo que estamos hablando hasta el momento. Volvemos entonces en el próximo segmento. De nuevo en su sala de artistas, aquí con la dicha de tener a nuestro querido amigo Alexis Ramírez. Hemos hablado de pasada, de un tema que nos interesa a vos y a mí. Este tema sería el tema de la gestión del arte, de la gestión cultural. En realidad, habemos muy pocas gentes haciendo este trabajo en el país. Es un trabajo en el que no hay academia, es un trabajo al que llegamos en algún momento por necesidad, o bien porque tenemos algunas relaciones dentro del mundo del arte y pues hemos vendido algún cuadrito o alguna escultura en alguna oportunidad, o porque conocemos a algunos coleccionistas, y también algunos, la otra parte de este asunto del movimiento artístico son los coleccionistas, ¿verdad? La gente que compra, la gente que consume. En este segmento yo creo que quien debe abordar el asunto sos tú, Alexis. Yo quisiera que nos contaras sobre cómo ves la gestión y qué iniciativas tenés en el camino de la gestión. Ahí vamos a ir hablando juntos del tema. Claro, tal como hablábamos en el segmento anterior sobre la gestión, yo personalmente creo que he creído que hay que evidenciar a las futuras promesas del arte. Sin exposición, sin visión, no hay por donde una promesa puede llegar. Sin embargo, para poder consolidar una promesa, él debe de trabajar, debe de empezar a buscar, de empezar a desarrollar su trabajo. Nadie empieza siendo un maestro, así que realmente hay muchos jóvenes que tienen la intención, pero sus puertas o sus salas se ven cerradas, se ven cortadas, porque las personas o algunos no creen en el trabajo del joven, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, hace un tiempo me recuerdo que publiqué en una de mis redes una fotografía sobre, no sé, creo que sobre algún evento que gestionó Zipagná. Y un artista me puso a un extraño los días en que íbamos todos al Parque de la Industria, dejábamos nuestros cuadros y a ver qué pasaba. Creo que el formalismo es necesario, sí, pero también es necesario que las cosas sean más simples, que el proceso de gestión, el proceso de exposición sea más simple, y eso es lo que a muchos los detiene, porque mucha formalidad, mucho de esto, mucho de aquello, hace que algunas personas no quieran seguir trabajando en el arte. Y pues está bien las formalidades, porque al final del día es una profesión que no se ha visto como tal, y por eso hay que hacer este tipo de labor, ¿verdad? De formalizar muchas que fotografías, que procesos, que fechas, que curaduría, es necesario.
pero también a los que están empezando hay que guiarlos, hay que encaminarlos en decir, mira, esto es tu currículum artístico, mira, esto es lo que tienes que hacer, qué tipo de fotografía tienes que enviar, qué es esto, qué es lo que te están pidiendo, qué es un statement que hoy en día te lo piden en muchas exposiciones, que es donde hablas sobre tu obra. Entonces creo que existe toda esa formalidad, pero no existe una capacitación en decir al joven o al artista que ya es grande, ¿verdad? Mira, para poder exponer tienes que saber escribir esto, ¿verdad? O tienes que saber tomar fotografías de tu obra, o tienes que saber entender que hay fechas específicas para enviarlo. Entonces yo siento que actualmente lo que estamos trabajando es de alguna manera que el joven artista o que el nuevo artista, porque hay nuevos artistas que empiezan ya desde grandes, ¿verdad? He visto algunos casos que ya 40, 50 empiezan a pintar, pero desconocen las formalidades del mundo del arte. Entonces, en alguna manera estamos buscando con la gestión enseñar qué es lo que deben de hacer para poder empezar a exponer. Que eso sea parte de la gestión. Sí, parte de la gestión. Cabalmente. No solo ser gerente de la gerenciar la actividad artística, sino que también ir hacia hacia el estrato en el que los artistas están aprendiendo. Sí, educar. Educar. Sí, porque no hay nadie que te diga, mira, vamos a hacer este statement, vamos a escribir sobre tu obra, vamos a tomar fotos en esta calidad. No hay nadie, o sea, lo miras en las bases de las exposiciones. Y algunos, pues, que son más dados para escribir o para tomar fotografías, lo pueden hacer, pero no todos. Sí, en general casi nadie lo puede hacer, más bien. ¿Qué iniciativas tendrías aparte de esta en el asunto de la gestión? ¿Hacia dónde querés ir? Aparte digamos, de desarrollar esta parte que es, digamos, que una parte técnica del asunto. ¿Hacia dónde te gustaría llevar la gestión? Al punto en que realmente Guatemala sea reconocida por el arte que hay aquí. O sea, tenemos grandes artistas, tenemos una historia del arte exquisita y rica que creo que no cualquier país de Latinoamérica tiene lo que hoy en día nosotros tenemos, pero no ha sido bien visto o no ha sido consumido por la mayoría de guatemaltecos. Quienes consumen son un grupo selecto de coleccionistas, que gracias a ellos sobrevivimos definitivamente. Sí. Pero también un mundo de posibilidades o una Guatemala de posibilidades donde todos, o no todos, pues la mayoría tengan acceso, tal vez no a consumir la obra, pero sí acceso a saber sobre el arte, a culturizarnos. Creo que eso es algo importante y es algo que las potencias del mundo tienen, que sí tienen una influencia en la mayoría de sus habitantes en el arte. Mira, esto fue concebido hace unos 55 años, digo yo, cabalmente para esto que estamos haciendo aquí en el canal. Llevar arte a la gente, vincular a la gente con el arte. No estamos en el mismo lugar indudablemente, porque hay mucho camino recorrido, ¿verdad? Pero sí, por ahí van las cosas, ¿verdad? Es decir, no estás desencaminado, eso es lo que quiero decir, ¿verdad? Allá hablamos de tu grupo de trabajo. ¿Tiene dinámica propia el grupo de trabajo de Camilo, Josué y Luis Cal? ¿O bien es, digamos que autónoma la dinámica del grupo? No hay que empujarlo, sí hay que empujarlo. ¿Cómo es que funciona? Ok, realmente estamos empezando. Empecemos con ese hecho, ¿verdad? Estamos empezando. Poco a poco vamos caminando, conociéndonos mejor, entendiéndonos mejor. Y cada uno desde su experiencia aporta lo que sabe, lo que conoce y lo que hace, ¿verdad? Uno por su lado tiene esa experiencia más en gestionar, en buscar a las personas. Otro por su lado pues tiene más la experiencia en la fotografía y en el mercadeo. Otro en el conocimiento, en la técnica. Otro en diferentes cuestiones. Creo que todos somos un grupo que aportamos algo esencial para el trabajo, pero como te digo, estamos empezando. Entonces el empezar a caminar como cualquier persona cuesta. Entonces estamos empezando, avanzando poco a poco, creo que de la manera prudente, avanzando bien poco a poco, pero vamos ahí todavía.
un poco lentos, pero pasos seguros. Pasos seguros. Pasos seguros, ok. Bueno, hay un tema del que quisiera pedirte que hablaras, Alexis, y ese tema se llama Óscar Ramírez. Quisiera que le hablaras al público de tu padre, que le contaras al público quién es tu padre. Ok, Óscar Ramírez, mi papá. Pues él fue un pintor y artista que empezó a muy temprana edad. Él empezó, creo que a los 14, 15 años, él empezó a trabajar en una enmarcadora en ese entonces. Y pues las enmarcadoras no había muchas en Guatemala para esa época, por lo cual la mayoría de artistas, Zipagná, González Goyri, Grajeda Mena, llevaban sus obras a esta enmarcadora. Es ahí donde mi papá conoce a Zipagná y donde en alguna manera él le hace ver o saber que hay una escuela para artistas, porque seguramente al ver obras, al ver arte, a mi papá le gustó definitivamente, ¿verdad? Entonces él le hace saber que hay una escuela para artistas, le convence, o junto con mi abuelo lo convence para que pueda estudiar en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, de donde han salido la mayoría de grandes de los maestros, ilustres ¿sí? Maestros, pintores nuestros y escultores, ¿verdad? Escultores, definitivamente. Entonces él empieza a estudiar en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, influenciado mucho por el abstracto también. Empieza a abstraer de manera más constante, más seguida, más neurótica, como decíamos, ¿verdad? Y entonces él empieza ya en los 90s a pintar de manera formal, vender obras de él, pero también a vender obras de otras personas, de otros artistas, de maestros que él conoció desde niño, desde joven, cuando él empezó a trabajar en el taller de enmarcado. Entonces él empieza a hacerse un camino propio a punta de vender arte, a punta de vender las obras de alguien más y vender sus propias obras. Ese es más o menos el camino que mi papá tuvo que recorrer, ¿verdad? ¿Cómo fue como padre, tu padre? Mi padre, una persona muy peculiar, un hombre de pocas palabras. Sí. Éramos muy entendidos a señas. Realmente, pues, como te digo, de muy pocas palabras, muy sensato lo que tenía que decir. A lo que tenía que decir lo decía y así se hacía. Pero tampoco era una persona muy estricta o dura, ¿verdad? No, creo que nunca me pegó. Nunca, como a muchos, ¿verdad? Qué bueno. Les pegaron. No, a mí nunca me pegaron mis padres. Qué bueno, qué bueno. Pero como padre, una persona muy sabia, muy sabio. Convivíamos poco, pues él vivía por aparte y nosotros aparte, pero muy sabio en su gestión de padre. ¿Cómo no? Sí, es cierto, Óscar Ramírez yo tuve la suerte de conocerlo ahí por los 90s también, y era un ser humano cálido, extraordinario, como decís, de pocas palabras, siempre y cuando no me diera una copa, ¿verdad? Porque si me diera una copa así desataba la lengua, ¿verdad? Sí, sí. Un artista extraordinario, Óscar Ramírez, realmente, con una mano poco común. También un artista poco valorado, siento yo. Creo que su momento está empezando a llegar, él está empezando a ser reconocido como un gran artista, como lo que es un gran artista del ámbito guatemalteco. Del grupo de Zipagná de León, eran varios artistas los que gravitaron ahí en torno a Zipagná, y todos, afortunadamente, todos fueron artistas de un nivel extraordinario, ¿verdad? Alexis, yo quisiera pedirte que le hablaras a los jóvenes que vienen atrás de ti y a la gente de tu generación, de tu trabajo y de las perspectivas del trabajo a futuro. Como no somos políticos, no tenemos que prometer nada, pero sí me encantaría que te dejaras un buen mensaje a la gente de tu generación, al público luego, ¿verdad? Un buen mensaje sobre lo que
podemos esperar también de Alexis Ramírez en el futuro, ¿verdad? Ok. En el futuro cercano. Pues primero que nada, empezando con los jóvenes, no necesariamente tienen que dedicarse al arte, empecemos por ese hecho, ¿verdad? Sí, claro. Me dirijo a todos los jóvenes. Empecemos con el hecho de que las metas y los sueños se pueden cumplir, pero necesitan un trabajo constante y arduo, que no va a ser fácil, que el camino no está trazado de una manera específica. Siempre van a haber tangentes en el camino que son necesarias para poder experimentar, para poder crear, para poder aprender mucho más. Creo que la juventud necesita un poco más de esperanza, un poco más de sueños, de metas, que pues sí son cortadas por la sociedad en la que vivimos actualmente, pero que sin duda alguna se pueden lograr muchas cosas trabajando de manera honesta y de manera continua. Realmente de mí, ¿qué pueden esperar? Personalmente siento y espero que podamos hacer un buen trabajo con la gestión de aquí a muchos años y que muchas jóvenes promesas se puedan ir agregando al grupo con el fin de evidenciar y de exponer más el arte que hay en Guatemala. Personalmente creo que, tal como decía, no soy político, ¿verdad? Pero me comprometo realmente a que, si mis posibilidades lo siguen permitiendo, a poder gestionar y trabajar por el bien del arte en Guatemala, sin pelear con nadie, sin estar en enemistad con nadie, porque no es el fin. El fin no es tener un grupo selecto y decir nosotros andamos por aquí deambulando y solo nosotros. El fin es realmente hacer de esto una comunidad sana, una comunidad que realmente pueda enaltecer el nombre de Guatemala, pues al final del día es nuestro país, es nuestra nacionalidad, y de alguna manera poder crear lazos de conexión que ayudan y permitan a que la mayoría de aquellos que desean dedicarse 100% al arte lo puedan hacer de una manera digna. Sí, quizá para cerrar este tema del que hablaba Alexis hace un momento, es indudable que el Estado guatemalteco ha perdido la capacidad de ejercicio y con las cantidades terribles y el tamaño tan tremendo del presupuesto nacional, ¿verdad? Pero cada vez la capacidad de gestión del Estado es menor. Creo que los ciudadanos, y esta es una iniciativa que celebro en ti, los ciudadanos tenemos que apropiarnos de los espacios que el Estado, que finalmente también somos nosotros, ¿verdad?, no está gestionando. Y en esta área en la que nosotros nos movemos no hay presencia del Estado, lamentablemente, aunque haya presupuesto y un montón de plata gastada o mal gastada en el ámbito, pero no hay gestión, el Estado no aparece, es absolutamente inexistente el Estado. Quiero que te despidas, ha sido un gustazo tenerte aquí y te pido que te despidas ante el público, por favor. Pues primero que nada, gracias a TV USAC y a Hugo por la invitación de poder estar acá. Realmente esperamos que estos programas puedan enlazar más al pueblo con el arte, que puedan enlazar y saber que realmente la Universidad de San Carlos tiene un espacio para que podamos conocer más del arte y conocer más sobre la cultura en nuestro país, y sin duda alguna pues podamos seguir trabajando y avanzando. Realmente un agradecimiento enorme a ustedes por la invitación. Pues espero poder venir en otra ocasión pronto. Así será. Un gusto. Un gusto, Alexis. Qué bueno que estuviste aquí. Muchas gracias y nos seguiremos viendo en su sala de artistas entonces. Muy agradecido.